Bueno, buenas tardes para todos. Secretario, iniciamos con la sesión del día de hoy. Honorables concejales, comunidad madrileña, buenas tardes. Personas que nos acompañan en las redes sociales y en las barras, damos inicio a la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, acta número 006 del 6 de julio del 2026. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo 012. Cuarto, votación proyecto de acuerdo. Quinto, llamado a lista y cierre de la sesión. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente secretario. Borges Cristiana John Jairo. Muy buenas tardes para los honorables concejales, para las personas que se conectan en este momento por las diferentes redes, a los invitados presentes, secretario. Duarte Forerón de Fernando. Muy buenas tardes para todos, presente secretario. Fray Hernando Castro Pineda. Buenas tardes para todos y todas, presente secretario. Presidente, se verifica el quórum, 4 concejales presentes. Seguimos con el orden del día, secretario. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Aprobamos el orden del día. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Borges Cristiana John Jairo. Positivo, secretario. Duarte Forerón de Fernando. Positivo. Fray Hernando Castro Pineda. Positivo. Presidente, con 4 votos positivos, aprueba el orden del día. Continuamos con el orden del día, secretario. Tercero, proyecto de acuerdo 012, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectúe los traslados y apropiaciones presupuestarias necesarios. Ponente, honorable concejal Fray Hernando Castro Pineda. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Le damos la palabra al concejal Freddy para que haga su respectiva ponencia. Tiene la palabra, señor honorable concejal. Muy buenas tardes para todos y todas. Muy buenas tardes, gracias presidente. Honorables concejales, funcionarios de la administración, bienvenida a la secretaria de Desarrollo Económico y Social que nos acompaña hoy. Bueno, el proyecto de acuerdo es 012 del 2026. Se trata sobre el tema de poder implementar el acuerdo que se deroga que es el 009 del 2020. Está por la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública del Consejo Municipal de Madrid, Municipal de Madrid, Cundinamarca. Ponencia del proyecto de acuerdo 0012 del 2026, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 del acuerdo municipal 006 del 2024, por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, y dentro del término legalmente establecido, me permito presentar ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarias. Competencia de la Comisión Tercera Permanente. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Interno del Consejo Municipal, acuerdo número 006 del 2024, corresponde a la Comisión Tercera Permanente Presupuesto de Hacienda Pública conocer, estudiar y rendir ponencia sobre los proyectos de acuerdo relacionados con asuntos de carácter presupuestal, financiero, tributario y fiscal del municipio. Dentro de sus competencias se encuentran, entre otras, el plan de intervenciones del municipio y sus componentes financieros, establecimiento de forma o eliminación de tributos municipales, las normas organizadas del presupuesto y la expedición anual del presupuesto y rentas de gastos. La definición de escalas remuneradas, la definición del cupo global del endeudamiento, el
el examen del balance general y de los estados contables del municipio, el seguimiento y la ejecución del presupuesto. La celebración de contratos con entidades sin ánimo de lucro, el análisis del comportamiento tributario municipal, los proyectos relacionados con bonos de deuda pública, vigencia futuras y operaciones de crédito. Las facultades pro tempore del alcalde en materia propias de la comisión. Las demás funciones asignadas por la Constitución Política, la ley y el reglamento interno del Consejo. En consecuencia, el proyecto de acuerdo 0012 del 2026 es competencia de la Comisión Tercera Permanente por cuanto propone la derogatoria del Acuerdo Municipal 009 del 2020, norma mediante el cual se autoriza la creación del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y realización de traslados y apropiaciones presupuestales para su funcionamiento. Aspectos que inciden directamente en la organización financiera y presupuestal del municipio. Introducción. El proyecto de acuerdo 012 del 2026 tiene como objetivo derogar el acuerdo municipal número 009 del 2020, mediante el cual se autoriza la creación del Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y la realización de los traslados y apropiaciones presupuestales necesarias para su cumplimiento. La iniciativa responde a la necesidad de actualizar y depurar el ordenamiento jurídico municipal, teniendo en cuenta que el acuerdo cuya derogatoria se propone fue expedido en un contexto normativo excepcional derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con fundamento en disposiciones nacionales que actualmente han perdido vigencia. En contexto, el proyecto busca fortalecer la seguridad jurídica, garantiza la coherencia del marco normativo municipal con la legislación vigente y permite que la política de fortalecimiento del emprendimiento continúe desarrollando a través de los instrumentos previstos en el actual Plan de Desarrollo Municipal, sin generar nuevas obligaciones fiscales ni afectar la estabilidad financiera del municipio. En cuanto a la legalidad, el proyecto de acuerdo número 012 del 2026 tiene por objetivo derogar el acuerdo municipal 09 del 2020, mediante el cual se autoriza al alcalde municipal crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios. La expansión de motivos indica que el acuerdo 009 del 2020 como fundamentó un contexto normativo excepcional derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19 y disposiciones nacionales que posteriormente perdieron vigencia y fueron derogadas, entre ellas normas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la emergencia sanitaria. Desde la perspectiva jurídica resulta procedente que el Consejo Municipal depure el ordenamiento municipal cuando acuerdo anterior se encuentra apoyado en fundamentos normativos superados, transitorios o derogados. Esta actuación fortalece el principio de seguridad jurídica y evita mantener vigentes disposiciones con soporte normativo desactualizado. El proyecto cumple con requisitos de legalidad, puesto que busca armonizar ordenamiento municipal en el marco normativo actual vigente. En cuanto a la competencia, el Consejo Municipal es competente para derogar el acuerdo expedido por la misma corporación si el Consejo aprueba el acuerdo 009 del 2020. También puede retirar el ordenamiento jurídico mediante un nuevo acuerdo, siempre que se respete la Constitución, la ley y el trámite reglamentario correspondiente. Adicionalmente, el proyecto fue presentado por el alcalde municipal, el cual resulta jurídicamente adecuado, dado que la materia se relaciona con la ejecución administrativa del plan de desarrollo, la dirección de la administración municipal y la reglamentación operativa del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN. El Consejo Municipal es competente para conocer, debatir, aprobar el proyecto de acuerdo número 012 del 2026. En cuanto a la jerarquía normativa, el proyecto se orienta a adecuar el ordenamiento municipal a normas superiores vigentes, a la
exposición de motivos señala que una de las de los fundamentos normativos del Acuerdo 009 del 2020 perdió vigencia por la expedición de la Ley 2294 del 2023, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La derogatoria propuesta no desconoce normas superiores, por el contrario, busca evitar permanencia de una norma municipal sustentada parcialmente en disposiciones ya superadas. Conclusión. El proyecto respecto a la jerarquía normativa y contribuye a depurar el marco jurídico municipal. En cuanto a la finalidad pública, la finalidad del proyecto es legítima, objetiva y verificable: garantizar seguridad jurídica, evitar duplicidades normativas, actualizar el marco institucional del FEN y permitir que su operación ajuste el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028. El proyecto no se persigue una finalidad particular ni elimina la política de fortalecimiento al emprendimiento. Por el contrario, preserva la continuidad del FEN bajo un marco jurídico actualizado. Conclusión. El proyecto cumple los requisitos de la finalidad pública. En cuanto a la unidad de materia, el proyecto tiene una sola materia, la derogatoria del Acuerdo Municipal número 009 del 2020 y la precisión sobre la continuidad del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN. Sus 3 artículos guardan relación directa con el objetivo. En cuanto a la iniciativa fue presentada por el alcalde municipal autorizada competente para promover proyectos relacionados con la ejecución del plan de desarrollo, la organización administrativa y la reglamentación institucional de gestión pública municipal. Conclusión, el proyecto cumple los requisitos de iniciativa. Cuarto, en cuanto al impacto fiscal, el proyecto no crea un gasto nuevo, no ordena apropiaciones, no aumenta la planta de personal, ni crea órganos, ni impone obligaciones presupuestales adicionales. Su objetivo es derogar un acuerdo anterior y permitir que la administración reglamente el FEN conforme al plan de desarrollo vigente. No obstante, cualquier ejecución futura en el FEN deberá sujetarse al presupuesto municipal, al plan operativo anual de inversiones, al marco fiscal mediano plazo y a las apropiaciones aprobadas por el Consejo Municipal. Conclusión, no se advierte impacto fiscal directo derivado del proyecto de acuerdo número 012 del 2026. En cuanto a seguridad jurídica y técnica normativa, el punto central del proyecto se encuentra en el artículo 2, el cual señala que la derogatoria del acuerdo 009 del 2020 no implica alineación ni supresión del FEN. Esta presión es necesaria conveniente, pues evita interpretaciones erradas según las cuales la derogatoria exigiría el instrumento de emprendimiento. Sin embargo, para mayor blindaje jurídico, recomiendo ajustar la redacción del artículo 2 para evitar que se interprete que el alcalde crea nuevamente el FEN por decreto. Lo más técnico sería indicar que el alcalde actualiza, organizará y reglamentará el funcionamiento del FEN en desarrollo del plan de desarrollo municipal. La iniciativa no elimina el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN, únicamente deroga el Acuerdo Municipal 009 del 2020, cuyo soporte normativo fue expedido en contexto excepcional y parcialmente superado. Con ello busca organizar el marco jurídico municipal con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 y permitir que la administración reglamente la operación FEN conforme a la normativa vigente. Se recomienda únicamente precisar la redacción del artículo 12 en los términos señalados con el fin de fortalecer la técnica normativa y evitar interpretaciones sobre una eventual reacción del FEN por decreto.
De conformidad con la consideración, de conformidad con la consideración anterior, mi ponencia para el proyecto de acuerdo 012 del 2026, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados, apropiaciones presupuestales necesarios, es positiva, por lo cual solicito a ustedes someterla a consideración de la Comisión Tercera Permanente para su estudio y aprobación. Atentamente, Frei Castro. Gracias, concejal. Le damos la palabra a la Secretaria de Desarrollo Económico. ¿Sí? Tiene la palabra el concejal John Borges. Gracias, presidente. Bueno, pues es que encuentro algunas anomalías y quisiera entender este proyecto que hoy nos presenta el ponente, ¿qué proyecto es? Estamos derogando el 09, ¿este cuál es? Ese es el 12. El 12, ok. Entonces, estamos derogando el 09, sin embargo, en la estructura del proyecto, el 09 habla de que en ese proyecto se le daban facultades al alcalde pro tempore para modificar la estructura del FEN. Sin embargo, en el proyecto que nos están pasando, pues en el mismo 09, en la redacción, ya varía totalmente porque por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Municipal. Entonces, estamos hablando de dos títulos completamente diferentes. Si estamos derogando uno, pues lo mínimo es que deroguemos el que es, porque el 09 es donde le damos facultades al alcalde pro tempore para modificar la estructura. Y en el que nos están pasando, nos están solicitando derogarlo, ya que en este el alcalde está facultado para crear los fondos cuenta de emprendimiento. Entonces yo creo que ahí es un tema supremamente importante entender qué es lo que vamos a derogar, lo primero. ¿Listo? Lo otro, y la otra duda es, al derogar este proyecto, el 09, ¿con qué piso queda el Fondo Cuenta de Emprendimiento de Madrid? ¿Cuál queda vigente? ¿Cuál es? Yo quisiera ver un cuadro comparativo del que se deroga y cómo queda. O sea, ¿cuál va a ser el soporte de aquí en adelante para seguir defendiendo este Fondo Cuenta? Porque quedé yo como quedamos sin piso. Entonces yo no sé si el ponente me puede aclarar eso, la secretaria, porque de verdad yo me perdí en un momento. ¿Tiene alguna duda algún otro concejal? Porque es que yo tengo entendido que también se trata de modificar o derogar por temas de que cada fondo trabaja con un plan de desarrollo de la vigencia que está, ¿no? Y habían unas cosas de COVID, de cuando se creó que tocaba modificar o derogar porque ya en ese momento no está. Hay unas cosas que ya ahí no cambia. Exacto. No. No, es unos artículos que se van a derogar y se van a retirar. Entonces yo creo que es bueno darle la palabra a la secretaria para que nos dé claridad sobre lo que... Pero digamos, dice. para que quede claro, presidente, estamos derogando un acuerdo que no tiene que ver nada con el acuerdo 09 real. Estamos Sí. en dos temas completamente diferentes. Diferentes. El 09 habla de modificaciones pro temporis que se le dieron al alcalde en ese momento, y en este 12 estamos hablando de derogar el fondo de cuenta de emprendimientos de De Madrid. emprendimiento. Entonces, sí, es que ahí no hay unidad de materia, ahí no hay unidad de materia. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación.
El día de hoy pues nos reúne realmente el tema del proyecto de acuerdo que pasamos para hacer la derogación. Específicamente vamos a hacer la derogación del acuerdo número 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios. El secretario, 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 por favor, abra ahí en su sistema el acuerdo 09 y léame el título que tiene el acuerdo radicado y vigente. Porque la secretaria parece que tiene otro. Vean que el secretario nos lo lea ahí, a ver si es que yo estoy confundido porque... Vamos a ver qué dice el secretario. ¿Listo con C? Dice acuerdo número 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo de Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios. No, el que tú me pediste es el 009, pero de ahorita. Le damos la palabra a la Secretaria de Desarrollo Económico. Perfecto.
Bueno, como ya les comentaba, pues la idea es hacer la derogación del acuerdo 009 del 2020, por el cual se hace la creación del Fondo Cuenta de Emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez nosotros entramos a hacer la verificación de punto por punto de dicho acuerdo, encontramos que la normativa en su momento salió por la contingencia COVID-19 y que toda esta normativa pues hacía fin al tema de temporalmente hacer un fortalecimiento económico para que se empezara a mover pues el emprendimiento dentro del municipio. Esto nace pues por los lineamientos nacionales. Sin embargo, cuando empezamos a nuevamente verificar toda la normativa, nos damos cuenta que esta normativa ya se encuentra derogada y que en el momento en que nosotros seguimos realizando pues la entrega de estos incentivos, pues estamos trabajando bajo una fuente que está derogada y que no es correctamente para poderlo realizar. Sin embargo, como ustedes, a nosotros también nos entró la preocupación de, listo, nosotros derogamos esto, pero ¿qué vamos a hacer si nuestros emprendedores todavía están y muchos de ellos dependen de este tipo de incentivos? Es así que nos sentamos con la Secretaría Jurídica y empezamos a realizar la verificación y encontramos que efectivamente en el acuerdo 003 del 2024, mediante el cual se aprueba nuestro plan de desarrollo, encontramos nuestra meta, la cual está enmarcada en el punto 3.5, que dice beneficiar a 180 emprendimientos a través del fortalecimiento financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una herramienta que ustedes afortunadamente ya aprobaron en el 2024 y que bajo el cumplimiento de esta meta, nosotros buscaremos seguir fortaleciendo a nuestros emprendedores por lo que queda de nuestro plan de desarrollo. Se preguntarán, ¿por qué no sacamos otro proyecto de acuerdo pues para que pueda seguir a través del tiempo? El tema es que una vez verificada la normativa, no encontramos ninguna normativa que nos afecte o que nos obligue a nosotros para poder crear el Fondo Cuenta como proyecto de acuerdo nuevamente. Es decir, en este momento nos estamos basando en nuestro plan de desarrollo por medio del cual vamos a seguir entregando estos incentivos, pero esto nos abarca hasta finalizar nuestro plan de desarrollo. O sea, el Fondo Cuenta queda sin peso jurídico frente a un proyecto de acuerdo. El Fondo Cuenta en este momento ya no tendría validez precisamente porque no hay ninguna normativa que nos avale. O sea, queda a voluntad del alcalde si lo quiere seguir dando. Exactamente. Por eso es que el fondo, Digamos el que- fondo cuenta de trabajar con cada plan de desarrollo. Digamos que en este momento lo que nosotros decimos es que es para poder Me justificarlo. parece delicado jugárnoslo así. Me parece supremamente delicado jugárnoslo así. Porque muchas veces hay plata, hay metas y no se cumplen. Hemos venido trabajando con el FEN que de alguna manera ha beneficiado a cuántos empresarios, a cuántos emprendedores. Yo quisiera que me dieras el dato, cuánto fue lo último que se entregó el año pasado en emprendimiento. Y entonces quedarnos sin una base jurídica, que es lo que la preocupación con la que inicio mi intervención, me preocupa, es dejarlo sin piso. Porque queda voluntad de las administraciones de aquí para adelante. Debe de existir alguna fórmula jurídica donde simplemente nosotros revisemos lo del tema COVID, pero que quede con un contexto, con buenas bases. Claro, porque si no, el secretario de Hacienda dice ahorita en noviembre, no, pues ya no existe el FEN, ¿por qué le vamos a dar plata? Si ya no hay un tema jurídico, no hay nada que lo obligue mediante un proyecto de acuerdo a que deba quedar ese dinero. Entonces, a mí sí me gustaría, presidente, que Armandito nos explicara un poco cómo queda ese rublo de Hacienda en el momento que ya se queda sin piso el FEN, porque lo único que le da piso a cualquier proyecto es la aprobación en plenaria. Y nosotros hoy prácticamente estamos diciendo ya no va más. Entonces, jurídicamente, o cómo se va a manejar. Entonces, para que Armandito nos explicara ahorita, para que no se vaya Armandito, por favor. Sí. Me gustaría, por favor, que le demos la palabra a la doctora Catherine, que viene en representación de la Secretaría Jurídica, para que también pueda pues, apoyarnos en este proceso, ¿les parece? Tiene el uso de la palabra el concejal Freddy. Bueno, para todos.
pues yo acá había mirado también ese tema, lo miré y lo revisé muy, digamos, minuciosamente. Y pues viendo el tema que que comenta ahí sobre el tema del recurso, yo lo había revisado y lo había mirado por el tema de un artículo de transición, ¿sí? Para que, digamos, dentro de la derogatoria que es el acuerdo 009 del 2020, no afectara los programas y recursos que están comprometidos con el tema del programa. Entonces, no sé, la secretaria, digamos, sobre ese punto, cómo nos pueda, digamos, o cómo nos puede ayudar para que esto sea viable. Bueno, digamos que para el tema del cumplimiento, nosotros tenemos pues nuestra meta del plan de desarrollo y nosotros estaríamos en la obligación para cumplirlo hasta que termine pues nuestro plan de desarrollo como tal, porque ahí está beneficiar a 180 personas del fondo como tal, y de ahí nosotros tenemos pues aprobado ya un presupuesto que está asignado para cada vigencia. Ahí sí. Pero es que ahí se está hablando de sobre el tema de las metas. Es como, por lo menos nosotros, ¿qué hacemos? Si ustedes por lo menos no cumplen con las metas, pues eso no es nada, porque es que se pueden cumplir o no se pueden cumplir las metas. Tienes que, yo no sé si de pronto nosotros le envíe ese punto al jurídico, ¿sí? Si de pronto nos pudiera ayudar Presidente. con eso. Presidente, Y tiene la palabra el concejal Andrés. gracias, presidente. Tal cual lo mencionaba la secretaria, tengo una duda ahí. ¿Lo cumplirían con las mismas escalas que venía el FEM, teniendo en cuenta que, pues, como lo dice el concejal, no quedaríamos con un rubro para el programa? Porque en las escalas del FEM, que lo conocemos en su momento por la pandemia, a diferentes negocios le daban a unos más que a otros, dependiendo la documentación y los papeles y el emprendimiento que tuvieran en su momento. Entonces, teniendo en cuenta lo que tú estás mencionando ahorita, ¿lo cumplirían tal cual venía manejándose el FEM? No, Qué pena, presidente, me permite el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo no hago parte de la comisión. Un saludo para cada uno de los que están aquí presentes, pero creo que es un proyecto que es muy importante, sobre todo lo mencionaba con la secretaria, y es el fondo, el peligro que puede tener también políticamente para nosotros. Y esto hay que revisarlo técnicamente y hay que revisarlo políticamente, porque el enunciado mañana es que el Consejo Municipal quita o deroga el FEM. Ese va a ser el enunciado mañana en todas las redes sociales, y cuando no es así. Entonces siento que aquí hemos hecho mesas de trabajo largas. Hace unos días terminamos con el FOES, que también se le dio unas sesiones de más porque lo ameritaba, y siento que aquí hay que también hacer una mesa de jurídica. Sí, hay que buscar la forma, porque claro, aquí queda esa voluntad del gobierno actual, y el gobierno actual tiene toda la voluntad de cumplir a los emprendedores. La va a tener seguramente, vamos a completar la meta. ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? Pues quedamos como lo hablábamos, queda voluntad y seguramente no lo va a hacer porque nada lo obliga. Y es ahí donde volvemos a recaer en nosotros, pues la culpa que estamos es, en vez de evolucionar, estamos involucionando, y creo que no es el objetivo de la administración municipal, pues en cabeza de ustedes que hacen un buen trabajo. Entonces siento que, presidente, pues dejo la sugerencia de que se tome este proceso de comisión con la mayor calma posible y se puedan tomar mesas de trabajo jurídicamente para poder buscar la forma de cómo le damos continuidad. Gracias, presidente. Presidente, regálame un Presidente. segundo. Qué pena, presidente. Aquí hay dos presidentes. Tiene el uso de la palabra, concejal. Jurídico está conectado, ¿cierto? A mí me gustaría que él nos aclarara qué pasa si hoy se hunde este proyecto. Jurídicamente, ¿qué pasa? Por favor. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para Gracias. todos. Bueno, Todas las personas tampoco pertenezco todas a la las personas- comisión, pero si algo debo resaltar es que esta comisión ya viene como con 7, 8 proyectos encima y todos han sido muy juiciosos y siempre está la voluntad, secretaria, de que los proyectos salgan adelante, ¿sí? Obviamente desde que no acarree ningún tema legal ni político. Me uno totalmente a lo que dice el concejal Jefferson, y es que Madrid tiene también esa facultad entre sus medios y las personas que de pronto no entienden un poco el tema político, de desinformar un poco más allá de lo que pasa. Y yo como ciudadano de a pie, que vivo de un emprendimiento, puede que lo entienda y me ajuste
para ser beneficiario de la actualización que requiere este proyecto, que siento que es una actualización más no una derogación, ¿sí? Hacer la modificación debería ser sustancial, pero no al punto de decir que nos vamos a quedar sin el FEM. ¿Por qué? Porque es que va a llegar otro gobierno, como le dijo el concejal Jefferson, y puede decir, no, eso no está dentro de mi plan de desarrollo y nada lo obliga, ¿sí? A esta actual administración, en teoría, tampoco nada la obligaría para cumplir con el FEM. Pero si es de fortalecer, yo creo que podemos abrir, es más bien un espacio nuevo o quitar las facultades que se habían dado para el tema en su momento, la pandemia, para evolucionar de mejor manera. Ya sabemos pues que no tenemos los mismos requisitos para una pandemia en cuanto a este tema del FEM, pero sí es supremamente importante que todo quede muy claro, porque vuelvo y repito, las personas que ya están beneficiadas, ellos van a hacer lo posible para volver a pertenecer o para seguir perteneciendo a este programa. Pero las personas que de pronto desconocen y salen por la calle a decir, es que los concejales quitaron el FEM, quitaron esa posibilidad para los emprendedores, pues va a ser un tema álgido para nosotros. Usted, secretaria, que vio el tema del FOES la semana pasada, vio cómo tratamos nosotros de ajustar este proyecto, pero pues es que nosotros tampoco podemos acarrear ni llevarnos todo ese gasto político, ni de toda la comunidad, por una modificación que creo que se debería más bien organizar un poco más profundamente. Ahorita pues yo creo que la DOC nos dará su concepto jurídico y obviamente pues el jurídico del consejo, que es el respaldo de nosotros. Pero la idea es que en esto no vaya a salir nadie lastimado, ni ustedes como secretaría, ni la administración, ni mucho menos nosotros como concejales. Era eso, ¿Me regalan presidente. un Muchísimas interpele, gracias. concejal? Con la venia del presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. No, y teniendo en cuenta la participación del FEN, que más o menos desde que fue creado, que fue en el 2020, al día o al año anterior, al 2025, más o menos estaban entre 1.000 y 1.200 personas que fueron beneficiadas, más o menos, teniendo en cuenta que se beneficiaban 180 personas al año. Pero no, la meta de Cosechando con Amor por Madrid, pero desde que fue creado el FEN, en el primer año se beneficiaron casi 180, 200 personas. 490. O sea, estamos hablando casi de 1.700 personas. No, sí. Ya para cerrar, presidente. Lo que pasa es que hacía la cuenta, ¿por qué? Porque ahorita con Cosechando con Amor por Madrid, teniendo en cuenta las metas, pues puede que se beneficie terminando el 2027 100 personas. Y así no le den el cumplimiento, pues estaría como cumpliendo el alcalde, ¿sí? La administración. Pero pues obviamente, ¿cuántas personas dejaríamos sin FEN? ¿Sí? Que eso es a lo que vamos. Y pues para el comerciante, créeme que de todas maneras no se ha salido de la crisis del COVID y pues quitarle esta herramienta y esta ayuda tan importante, sí creo que sería muy perjudicial para cada una de las personas que se presenta año a año. Bueno, entonces le damos la palabra al jurídico del consejo para que le dé respuesta al concejal John Borges. Bueno, muy buenas tardes para todos. A las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Teniendo en cuenta, concejal, pues la duda que ustedes tienen en el concepto que emitió esta oficina jurídica del consejo, pues ahí se hizo la recomendación respecto al artículo 2 del proyecto 012, en el cual pues aparece una palabra que es creación en el artículo 2. En la cual se da la creación de la estructura, reglamentación y funcionamiento del FEN. Sí, eso es algo pues que genera una duda, pues porque le estaría autorizando absolutamente todo el consejo para que el alcalde pues haga prácticamente los cambios que quiera. Yo solicité y mi recomendación fue que se actualizara, que se cambiara esa palabra crear por actualizar.
únicamente organizar y reglamentar mediante el acto administrativo, obviamente, pues porque eso hace parte dentro del plan de desarrollo del municipio. Pues por ende también se deja claridad en eso, pues de acuerdo a esa duda concejal. Y yo creería también que aparte de eso, digamos, se establezca, digamos, unos límites de la potestad que debe reglamentar el alcalde. Por ejemplo, que en esa reglamentación que expida la administración municipal, pues que se tenga como único propósito desarrollar administrativamente el funcionamiento del fondo. Obviamente sin modificar su naturaleza, la finalidad y pues por supuesto los beneficios y el objetivo de las fuentes de financiación, que es la gran duda que tiene acá, y la destinación de esos recursos definidos por parte del Consejo Municipal. Eso es como básicamente lo que se puede hacer la recomendación, concejal. Y en caso dado de que usted decía que qué pasaría si se hunde el proyecto, pues aquí por parte, digamos, de la oficina jurídica, seguiría existiendo bajo el marco jurídico del acuerdo 09. Buenas tardes para todos. Me presento, señores concejales, Catherine Ladino Torres, abogada del área de defensa judicial de la Secretaría Jurídica. Bueno, acá hay varios puntos que es importante mencionar, más jurídicos que técnicos, porque siempre trabajamos de la mano, lo digo de la suscrita que revisa a diario bastantes actos administrativos que expide tanto el señor alcalde y los que se presentan acá en el Consejo Municipal. Con este proyecto de acuerdo que se presentó, trabajamos muy juiciosos. Acá que es importante resaltar y que ustedes por favor tengan en cuenta. Todos los años, después de mitad de año, la Secretaría Jurídica hace una revisión de un cronograma y unas convocatorias que se hacen hablándolo específicamente del FEM, ¿sí? El año pasado, cuando hicimos esta revisión muy juiciosos, observamos, y este año también, que las normas que sustentan, eso es importante tenerlo en cuenta, el acuerdo 009-2020, en su mayoría se encuentran derogadas. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Se evidencia que el Consejo Municipal en su momento aprobó y tuvo la facultad de expedir ese acuerdo 009-2020 porque unas normas, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo, que en su época la ley 1955-2019 se encontraba vigente. Específicamente su artículo 163 era como ese soporte jurídico que le da la facultad al Consejo Municipal. ¿Para qué? Para expedir este proyecto de acuerdo en ese momento, este acuerdo municipal. Efectivamente, ¿cuál fue la finalidad que evidenciamos? Ayudar efectivamente a todas esas personas que se habían, hablando de emprendedores, se habían visto afectadas por el tema de la pandemia. Esto también, ¿qué soporte tiene? Y que conllevan, y si ustedes lo verifican, señores concejales, van a evidenciar que se expidieron en esa época de pandemia, todos conocimos todos esos sinnúmero de resoluciones y decretos que se expidieron y que iban siendo modificadas. Entonces llegaba hoy, se cumplía hasta hoy ejemplo, entonces el día anterior expedían otra resolución u otros decretos que extendían la pandemia hasta el que le dio su finalidad, hasta al que le dio el cierre. Todas estas resoluciones y decretos nacionales, a modo de ejemplo, 457, 531, 593, 636, 889, 749, 878, 2020, fueron todos expedidos en el año 2020. Todas estas normas fueron sustento jurídico para expedir en ese momento el acuerdo 009 de 2020. Reitero. Con ocasión de esa expedición de ese acuerdo, efectivamente el Consejo Municipal en su momento le dio la facultad pro tempore al alcalde municipal. ¿Para qué? Para que creara el FEM. ¿Para qué? Para que lo reglamentara. Y así se hizo. Con ocasión de ello, el señor alcalde de su momento de la época expide el decreto 193 de 2020. Entonces,
Cuando ustedes van y hacen el estudio de este decreto, verifican que las convocatorias que se han hecho los años inmediatamente anteriores a la comunidad, a los ciudadanos, a los emprendedores, siguen los lineamientos que están en este decreto que expidió el señor alcalde con ocasión de esas facultades que se le otorgaron en su momento. El decreto 193 de 2020. Entonces, cuando el Consejo Municipal le da pro tempore, a veces determinan como ese tiempo, a veces no, pero si es pro tempore y efectivamente se expidió en esos meses que se le dieron al señor alcalde. 193 de 2020, reitero, las convocatorias y los incentivos que se han entregado se han hecho con ocasión estrictamente, y se los digo porque yo lo revisé los años anteriores, no podemos ir ni más allá ni más acá de lo que está en el decreto, porque finalmente ustedes le dieron esa facultad para crear, el señor alcalde creó y reglamentó. Entonces ahí ese decreto lo conforma como, como 20 páginas, y ahí están el paso a paso. ¿Qué sucede, señores concejales? Este año, claramente cuando uno evidencia, no hablemos claramente de errores porque no han habido errores, se hizo en el marco de la norma, pero sí evidenciamos a hoy, si ustedes me preguntan, y nos sentamos juiciosos, y las mesas de trabajo que mencionaba el concejal, claro que sí, muy dispuestos, nos sentamos y lo revisamos, pero que es importante que ustedes tengan en cuenta que hoy, si ustedes se sientan y revisan las normas del acuerdo 009-2020, no están vigentes. Esas normas hoy en día ya fueron derogadas. Entonces, ¿qué quisimos hacer desde la Secretaría Jurídica y con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, muy juiciosos, pues el abogado y su equipo, revisamos y dijimos, bueno, a hoy tendríamos que presentar un proyecto de acuerdo hoy acá, en estricto sentido, solicitando la derogatoria, como en derecho corresponde. Pero dijimos, nosotros no vamos a dejar, pues, lo que ustedes manifiestan claramente, el señor alcalde también, tenemos que buscar la manera. Y en eso duró mucho tiempo el equipo jurídico y técnico revisando cómo íbamos a mantener esta figura, que actualmente se llama FEN. En ese estudio y en este trabajo, incluso con el secretario jurídico, con mi jefe, encontramos pues la manera y fue la meta. ¿Cuál meta? La 3.5, que prevé beneficiar a 180 emprendimientos a través del fortalecimiento financiero del Fondo Cuenta Emprendimiento Madrid, que fue aprobado a través por ustedes, señores concejales, a través del acuerdo 003 de 2024, a través del cual aprobaron el plan de desarrollo municipal actual que estamos desarrollando en este momento. Digo yo afortunadamente, porque de lo contrario, solo hubiésemos presentado en derecho, como en derecho corresponde, la solicitud de la derogatoria, y estaríamos claramente muy preocupados también, diciendo qué vamos a hacer, porque entendemos lo que manifestaban los concejales. ¿Y dónde quedan los emprendedores? Porque claramente entendemos que sí les ayuda mucho y son beneficiados. Fue la afortunada manera de mantener esta figura. También les comento, señores concejales, claro, y lo comentaba el concejal Cristian. ¿Cristian? Sí, que acabo de salir. Sí. Mencionaba él, bueno, ¿qué va a pasar los siguientes años? Nosotros no podemos garantizar más allá del actual, de lo que nos queda este año y el otro. ¿Por qué? Porque a la fecha no encontramos figura jurídica diferente que nos pueda soportar y mantener esta figura. E incluso en ese estudio se encontró una ley y un decreto que lo reglamenta, pero habla de un fondo territorial temporal, y este fondo dice la misma norma porque este FEN se creó y sí efectivamente con ocasión de ayudar a los emprendedores que se vieron afectados en pandemia. Eso no es una mentira, eso es un hecho real. Con ocasión de eso también en el año 2020 se expidió una ley, e incluso a modo de ejemplo les menciono la ley 2069-2020 y su decreto reglamentario 1837-2021. Si ustedes evidencian, hablan de unos fondos territoriales temporales y quisimos revisarlo por ahí, dijimos, miremos la manera, pero resulta que en esa modificación del 2021, la misma norma habla de que esos fondos territoriales podrán funcionar hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, a la fecha, no hay norma que, o no, realmente en el de verdad trabajo juicioso que hicimos, no hay norma que a nosotros nos sustente mantener ese fondo. Entonces, afortunadamente, se creó esa meta y por lo menos a hoy podemos nosotros decir, lo vamos a garantizar en lo que corresponde. Pero, reitero, y es importante para que por favor el abogado también del Consejo Municipal, hacer el estudio y nos reunimos, no hay ningún inconveniente, de la figura jurídica que nosotros nos pueda sustentar. Doctora, y no hay otra forma que no sean las metas, porque si no, este proyecto de acuerdo serviría por año y 5 meses.
Entonces, eso reitero yo. Si no existiera esa meta, que afortunadamente existe, pero que no en su hay- momento se No, a lo que yo me refiero, si no hay otra no figura así. encontramos, o sea, de hecho, señores concejales, a veces el trámite, claro, y todos los entendemos en Secretaría Jurídica, siempre verificamos los proyectos de acuerdo que nosotros revisamos, que la norma, porque antes, hablemoslo así, no solo acá, en todos los municipios, se presentaban proyectos de acuerdo ante el Consejo Municipal y se aprobaban. Hoy en día, si les digo que somos muy juiciosos en la tarea de revisar qué aprueba el Consejo Municipal, qué norma, sí, porque la norma claramente los faculta. Y cuando ustedes esperan ese acuerdo era porque pues tenían esa total y plena facultad. Disculpe, Tenían doctora, esa- Presidente, ¿me permite intervenir pequeño, por favor? tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hay un tema y es que realmente desde el momento que se levantó la pandemia, en teoría es el proyecto que haría sin techo jurídico, porque fue diseñado para los emprendedores en pandemia. Automáticamente el día que el gobierno nacional dijo, listo, ya no estamos en esta emergencia sanitaria, ya no hay pandemia, ya se hubiese levantado este proyecto. Pero respecto a lo que dice el concejal Luis, tiene toda la razón. Acá es valedero mientras este año y 4 meses y qué va a pasar. Estos son puestos de paso. Acá nosotros también nos vamos, si la gente no quiere que estemos acá, pero finalmente nosotros tenemos que dejar algo positivo y no negativo. Y siento que el asegurar solamente año y 4 meses, pues es muy, muy jodido. Porque vuelvo y digo, puede llegar un alcalde que diga, no, a mí no me interesan los emprendedores y no voy a hacer nada, esa plata la voy a utilizar en otra cosa. Pueden hacerlo divinamente. Pero el tema, creería yo a modo de sugerencia, vuelvo y lo repito, no soy de la comisión, pero es que es un tema muy importante, que se busque la manera de hacer una derogación y una nueva creación, quitando los lineamientos de la pandemia. Porque si solamente se va modificado, pues no da las garantías. O sea, hago respetuosamente esta sugerencia porque creo que es el camino, es preferible que se caiga el proyecto en la comisión y volver a radicarlo y que pase de buena manera, porque, o sea, yo entiendo la posición de ustedes como administración, pero también quiero que entiendan la posición del Consejo Municipal. En este momento somos 14 concejales que nosotros estamos o sea, en los ojos y en la boca de todos los madrileños, ¿sí? Y no podemos también de pronto crear esa zozobra y pienso que la manera adecuada sería derogarlo totalmente y hacer la nueva creación garantizando que puede seguir existiendo el FEM bajo los cambios o los lineamientos que ya se acuerden, pero el FEM como tal, FEM tiene que continuar. Ese es mi concepto, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal. Gracias, presidente. Bueno, una vez más, esta comisión, bueno, una vez más esta comisión se ve como en apuros frente a la aprobación de un proyecto. Y así como hicimos con el FOEX, me parece importante dejar este proyecto en estudio y no avanzar. Porque finalmente aquí los únicos que se van a ver afectados son los emprendedores y no podemos jugar con eso. Tú dices que estos años ese auxilio se ha dado mediante un decreto, ¿cierto? ¿Qué decreto es? Listo. ¿Y ese decreto qué tiene que ver con el plan de desarrollo? No, señor concejal, nuevamente reitero, como les explicaba. Que es que ahí es donde hay cosas que yo no entiendo. Cuando usted dice, se ha venido dando mediante un decreto, porque el alcalde se facultó y él hizo el decreto y se está dando eso, pero ahora, por eso me gustaría leer ese decreto, porque después nos dicen que, porque se está cumpliendo una meta del plan de desarrollo. Entonces, yo de entrada te digo que yo prefiero, desde esta curul,
que no se derogue y quede así hasta que ustedes encuentren una forma jurídica para garantizar que ese auxilio no se deje de otorgar. Ahora, si ustedes no la tienen, pues yo creo que esta comisión no autorizará que se derogue ese acuerdo, el 009 vigente, porque sería una irresponsabilidad para nosotros. Y respaldando un poco lo que dice el concejal Jefferson, aquí mañana entonces saldrá Consejo Municipal deroga proyecto de acuerdo 009 FEN y la gente no entiende qué es eso, simplemente lo único que va a entender es que se acaba esa ayuda que se les viene dando. Y eso nos parece supremamente delicado. Nosotros finalmente estamos en estas curules, es para intentar defender. Ahora, así como se saca un auxilio para los chicos que están estudiando, pues toca crear la figura para todos los emprendedores de Madrid. Toca revisarlo y para eso jurídica está. Tiene que existir alguna norma porque la gobernación lo hace. Entonces es mirar qué hace la gobernación, qué están haciendo allá, qué están haciendo en otros municipios. A mí me parece supremamente importante revisar qué se hace en otros municipios y ahí sí vulgarmente, como dice, miremos el ombligo del otro para saber qué cosas buenas podemos traer nosotros acá. Pero en este momento no podemos dejar, decía el concejal Andrés, ¿cuántos emprendedores se han beneficiado? 1.600 personas que se han podido beneficiar para iniciar con este emprendimiento. Entonces creo que nosotros, o por lo menos desde esta curul, yo sí no le jugaría a respaldar que ese proyecto 009, que es el Fondo de Emprendimiento, hoy se derogue. Muchas Bueno, gracias, presidente. Lo tiene con la venia del presidente. Gracias, presidente. Y inicialmente el jurídico del Consejo Municipal hablaba de una actualización. Creo que él en su concepto jurídico envía la posibilidad de una actualización. Entonces sí, creo que la comisión y los que hemos acompañado a la comisión, estamos de acuerdo de que debe continuar en ese estudio, presidente, para que usted pues tome la decisión con la comisión y poderse hacer ese mesa de trabajo jurídicamente. Gracias. Sí, concejales, yo creo que es prudente. Incluso me gustaría, presidente, que de pronto cuando coordinemos la mesa de trabajo esté presencial el jurídico del consejo y que estén los jurídicos y que de pronto apenas citemos eso ya vengamos con algunas ideas para de pronto salvar este proyecto. Y de pronto miramos a ver si de pronto o si continuamos con el que tenemos, con el decreto que está, o miramos a ver qué hacemos. Pero entonces yo creo que queda en estudio, secretario, por favor, continuamos con el orden. Sí, llamada lista. Así es. Sí. Diga el Guerrero Luis Alberto. Una buena tarde para todos, presente secretario. Borges Cedeño Jairo. Feliz tarde para todos, presente secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Una feliz tarde para todos, presente secretario. Fernando Castro Pinea. Feliz tarde para todos, presidente secretario. Presidente, con 4 votos positivos, entonces se hace la suspensión del debate del proyecto de acuerdo 012 hasta la fecha que usted designe. Gracias, secretario. Con eso cerramos la sesión del día de hoy. Una buena tarde para todos. Sandra.